Bienvenidos. En esta ocasión, los invito a recorrer un viaje en el tiempo a través de fotografías que guardan la esencia de los grandes actores de la época de oro del cine mexicano. Imágenes que nos permitirán recordar su talento, su elegancia y la huella imborrable que dejaron en la historia del espectáculo. Comencemos. Jorge Negrete y Gloria Marín. La gran Vitola con su hijo recién nacido, Humberto Elizondo. María Félix, con su esposo, Agustín Lara. Sara García, Ángel Infante y don José Elías Moreno. Pedro Vargas afuera del Hotel Crillón en Lima, Perú. Dolores del Río, con una de sus mascotas, en el aeropuerto. Miroslava junto a Anthony Quinn y Mel Ferrer. María Victoria haciendo la primera comunión. Joaquín Pardavé y Rosita Fornes. Emilia Giu. Pedro Infante con Miguel Lara, quien lo enseñó a montar a caballo, y fue el doble de Pedro en escenas de charrería. El director Fernando de Fuentes, Eduardo Noriega, Jorge Negrete, el niño Federico Mariscal y Gloria Marín con el equipo técnico de Hasta que perdió Jalisco en 1945. Dolores del Río con Henry Fonda en el film El Fugitivo en 1947. Pedro Armendáriz, divirtiéndose en un trineo durante la filmación de la cinta Hombres y Lobos, en Italia, en 1956. José Pardavé, en el funeral de su hermano Joaquín, en 1955. Durante la filmación de la película Dos tipos de cuidado, Jorge y Pedro en un descanso tomando fotos con sus fans en 1953. Sara García en el jardín de su casa. Luis Aguilar con su inseparable y muy bella esposa, Rosario Gálvez. Adalberto Martínez, Resortes, con John Wayne. Luis Aguilar fue el invitado estelar a la boda de un fan en 1969. Mario Moreno y Manuel López Ochoa. Pedro Infante, junto al maestro Joaquín Pardavé, en un descanso durante la filmación de la cinta El Mil Amores, de 1954. Fanny Cano con Dolores del Río en una fiesta en su casa La Escondida, en Coyoacán, 1968. Detrás de Dolores, Carlos Monsiváis. Emilia Giu, Ima Sumac y Rebeca Iturbide. Juan Mendoza, Manuel López Ochoa, Javier Solís, Juan Salazar y Álvaro Cermeño. Las bellas cantantes Libertad Lamarque y María Victoria. En un detrás de cámaras de la película,
Rateros Último Modelo, Manuel Capetillo y Javier Solís en 1957. En una cena de actores, el bailarín Johnson, Chucho Martínez Gil y su esposa, Jorge Negrete, Chiquita, Pedro Galindo, Luis Aguilar y Antonio Badú. Ignacio López Tarso y Ana Martín. Columba Domínguez y Rosita Quintana, pasando un rato muy agradable de diversión. Pedro Armendáriz, en una estación de radio en Nueva York. Muy jovencito, Antonio Espino, Clavillazo. La doña entrando al famosísimo restaurante Maxims, en 1968, celebrando su recién entregado collar serpiente, hecho por Cartier. Arturo de Córdoba, Dolores del Río, Luis Beristain y Miguel Inclán, en la película La Selva de Fuego, en 1945. Gloria Marín, junto a su pequeña hija, Gloria Virginia Guadalupe. Roberto Cañedo en una visita a Puerto Peñasco. Amanda del Llano con el trío Calaveras. Película Mujeres sin Mañana con Conchita Carracedo, Rebeca Iturbide, Carmen Montejo, Andrea y Leticia Palma en 1951. Adalberto Martínez Resortes, su hija Regina, y su esposa Gloria Ríos. Yolanda Montes Togolele, Silvia Pinal y Elsa Aguirre. Flor Silvestre, Tito Guízar y Antonio Aguilar. En un programa de televisión en los años 50, reunidos Prudencia Grifel, Rafael Valedón con su esposa Lilia Mitchell y sus hijas, Pedro Vargas, José Mojica y Paco Malgesto. Mauricio Garcés, Fernando Fernández y Miroslava, en la película La Muerte Enamorada en 1951. Reunidos en el bautizo de la hija de Jorge Negrete y Elisa Christie, Diana Negrete. Entre los actores que los acompañaron, estuvieron Ramón Armengod, Elisa Aspero, Sara García y Emma Roldán, además de la familia de ambos. Elsa Aguirre y María Félix. Jorge Negrete, caminando por Paseo de la Reforma. En un detrás de cámaras en la película, La Tercera Palabra, filmada en 1956. Dolores del Río, Orson Welles y Charlie Chaplin. Lola Beltrán y José Alfredo Jiménez. Dolores del Río, con Sofía Loren, en 1966. Cantinflas con Frida Kahlo. Dolores del Río con María Félix. Detrás de cámaras de la película en Inocente, filmada en 1956.
José Elías Moreno Jr. en brazos de su padre. José Elías Moreno. Gloria Marín. Pedro Armendáriz, con Jorge Negrete. María Félix dando autógrafos. Jorge Negrete y Lola Flores. Blanca Estela Pavón. La actriz cubana. Lina Montes, David Silva, Víctor Alcocer y Pedro Armendáriz. Miroslava. Saluda al famoso tenista checoslovaco Jaroslav Drobny, quien fue una destacada figura deportiva mundial durante los años 40 y 50. Al extremo izquierdo de la fotografía aparece el diplomático Václav Laska. Lupita Tovar, quien protagonizó Santa, la primer película sonora del cine mexicano. Murió en 2016 a la edad de 106 años. Aura, hermana de Ramón Hey, y Evangelina Elizondo en el sepelio del actor. Miroslava Stern. Agustín Lara, con su esposa, Yolanda Santa Cruz, en 1954. El pequeño Jorge Negrete con sus padres, en una tierna estampa familiar que retrata los inicios de quien más tarde se convertiría en una de las máximas leyendas del cine y la música mexicana. María Félix, Ismael Rodríguez y Pedro Infante en un detrás de cámaras de la película Tizoc en 1956. Ana Berta Lepe. Rosita Quintana. María Félix. María Antonieta Pons. Luis Aguilar, Agustín Isunza, Dolores del Río y María Antonieta Pons en una fiesta de disfraces a finales de los años 50. Ninón Sevilla. María en la película Río Escondido, dirigida por Emilio Fernández en 1947. Elsa Aguirre y Pedro Infante. Santo el Enmascarado de Plata y Ana Luisa Pelufo. Jesús Martínez Palillo sosteniendo en brazos a su hija Ana Martín. María Félix, con su madre y hermana, en Chapala, Jalisco, en 1938. Susana Guizar. Ramón y Evangelina en la obra de teatro 30 segundos de amor. Prudencia Grifel. Elda Peralta e Isabela Corona. Pedro Armendáriz, con su esposa Carmelita y su hija Carmen. María Douglas. Margarita Díaz Mora, Silvia Pasquel y Angélica María en 1953. José Alfredo Jiménez y Javier Solís, dos grandes de la música. Los hermanos Valdés. Fernando Soto Mantequilla con la Tucita. Tintan, Palillo y Clavillazo. María Victoria.
Gloria Ríos. Ganador del Ariel, el actor y guionista Juan García El Peralvillo con Emilio Fernández. Delia Magaña. Clavillazo, Libertad Lamarque y Tintán. Detrás de cámaras de la película, Cartas marcadas filmada en 1948. Angélica María. Manolo Muñoz, Irma Dorantes y Javier López Chabelo. Silvia Pinal, Prudencia Grifel y Marga López. Alma Rosa Aguirre. María Félix, Carmen Flores y Carmen Sevilla en España en los años 50. Pedro Armendáriz junto a su hijo Pedro Jr. Fernando Soler, María Félix y Jaime Fernández. Rosita Quintana, David Reynoso y Eulalio González Piporro. Mauricio Garcés, junto a las actrices Rosita Arenas y Luz María Aguilar. Maricruz Olivier fue madrina de primera comunión de Irmita, la hija de Irma Dorantes y Pedro Infante. Lola Beltrán y Adalberto Martínez. Dolores del Río. Roberto Cañedo, Lucha Villa y Amalia Mendoza formando parte de una escolta del 16 de septiembre. María Félix y Cristian Martel. Lucha Villa, Angélica María, Raúl Vale y Felicia Mercado. Reunidos en una fiesta en la década de los 90. Lucía Méndez, Libertad Lamarque, Christian Bach y Ernesto Alonso. Los hermanos Gustavo y Rubén Rojo. María Eugenia Llamas, La Tucita, junto a su hijo, Fernando Lozano. Un joven Andrés Soler. Irma Serrano y Mario Moreno Cantinflas. Fueron los padrinos de bautizo del hijo de una amiga. Gracias por habernos acompañado hasta el final de este video. Ahora te invito a disfrutar de una selección de fotografías que no necesitan descripción, pues hablan por sí solas, acompañadas de una melodía agradable. Nos vemos muy pronto en el próximo video.